Salud. Recibimos a Laura Rodríguez, que está junto al doctor Hackter. Buenas noches. Buenas noches. Se complica empezar la columna con el doctor porque no hay quien no tenga una consulta para hacerle al doctor Hackter con respecto al dolor de espalda, a qué tiene alguna afección en alguna parte de la columna o buscar alguna explicación. Y es por eso que retomamos este tema con el doctor. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cuántos compañeros de todos los que estamos acá? Y acá ¿Cómo viene la estadística de dolor de espalda? Tres les dolía como se enteraron que íbamos a hablar de dolor de espalda, 3 de 3 me vinieron a preguntar y ya casi armamos una consulta acá mismo. Porque el dolor de espalda es una afección muy frecuente entre las personas, no solamente entre las personas mayores, porque uno tiende a pensar que los problemas de los huesos, las articulaciones, todo eso es de las personas mayores, y tú viste que hay mucha gente joven, lo que vemos permanentemente. Entonces, la pregunta es ¿por qué se sufre tanto la espalda? ¿Por qué la gente le duele tanto la espalda? Yo creo que para empezar, primero tenemos que hablar un poquito de la columna vertebral, porque la columna vertebral es realmente algo muy importante para explicarte, no es la única causa, pero es muy importante para explicarte por qué se sufre tanto la espalda, porque la espalda no es solamente la columna vertebral tiene músculos, tiene ligamentos, tiene un montón de elementos que te pueden hacer sufrir. Pero vamos a empezar por el primero, que es la columna vertebral. Cuando hablamos de columna vertebral, hablamos que tenemos una porción superior que son las vértebras cervicales, si bien las cervicales tienen que ver con el cuello, no necesariamente con la espalda, pero me voy a tomar el atrevimiento de meterla en el conjunto de espalda y cuello. La columna vertebral, entonces, arriba tenemos las vértebras cervicales, las que están debajo del cráneo, que son 7 vértebras cervicales. Y vaya que escuchamos de las cervicales y cómo nos molesta y el dolor. Exactamente, porque entra dentro del conglomerado de toda la columna vertebral. Cervicales, 7 vértebras cervicales arriba, por debajo las cervicales, las dorsales o torácicas, es decir, la espalda propiamente dicha, por debajo, digamos, de la línea de los hombros, más o menos, para que tengan una idea, están las dorsales, que son 12 vértebras dorsales. Por debajo de las dorsales, en la parte baja de la columna, tenemos las vértebras lumbares, que son 5 vértebras lumbares. Por debajo de las lumbares, ya prácticamente en la parte posterior de la pelvis, tenemos las 5 vértebras sacras, que en realidad también lo llamamos sacro, porque esas 5 vértebras no tienen discos intervertebrales, que ahora vamos a explicar un poquito más. Entonces, esas 5 vértebras están pegadas formando una especie de único hueso de forma triangular, y por debajo, todavía del sacro, allá abajo, está el coxis, la rabadilla, por así decirlo, también con 4 vértebras muy chiquitas que tampoco tienen discos, entonces no llamamos 4 vértebras, sino llamamos un coxis. Eso es más o menos, a grosso modo, para que la gente pueda entrar en calor con el tema. Tenemos que entender que entre las vértebras, llámese cervicales, llámese dorsales, llámese lumbares, dijimos que sacro y coxis no, pero entre las cervicales, las dorsales y las lumbares tenemos discos intervertebrales que de alguna forma ya lo traté de introducir. Los discos intervertebrales son fundamentales en la dinámica, en los movimientos de flexo-extensión, de rotación de toda la columna vertebral. Llámese en el cuello, llámese en las dorsales, llámese en las lumbares. Son las que nos permiten movernos, desplazarnos. Todos estos movimientos que estamos haciendo, que involucran la espalda, que involucran la columna, son también gracias a los discos intervertebrales que están entre las vértebras, como lo dice el nombre, y que es una especie, está constituida como de un fibrocartílago, y que en el centro tiene una bolita de un gel proteico. Esa bolita que tiene en el centro del disco es fundamental también para explicar todos los movimientos que nosotros tenemos, y es fundamental también para explicar por qué se produce tanto dolor en la espalda. Porque con el paso de los años, televidentes, Laura, con el paso de los años, esos discos intervertebrales, como se está viendo en cámara, fundamentalmente de color, ahí los estamos viendo, de color celeste, las vértebras son de un color marfil, y ahí
en amarillo las raíces raquídeas. Ese trozo de columna, no importa de qué sector es, explica muchísimo. Los discos son eso que en este caso está dibujado de color celeste, no importa, son de otro color, son de un color caucho, pero didácticamente para la televisión se ve bonito así y se entiende. Ese disco está formado fundamentalmente en la niñez, en la adolescencia y digamos hasta la juventud, 80% de agua. Ese contenido acuoso es el que también le permite todo esto que nosotros estamos hablando. Todo ese ahora, movimiento. Ayuda al movimiento. 80% es agua, ese disco de color celestón que dibujamos ahí, que está todo a lo largo de la columna. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las personas, después de los 30, después de los 40, los discos se empiezan a secar, empiezan a perder agua. Entonces, todas las personas les pasa eso. No significa que todas las personas sufran de la espalda porque se empiezan a secar, pero sí la deshidratación de ese disco es un factor de riesgo para los problemas. O sea, nos propende a los problemas porque eso no debe ser no debe tener una consistencia tan deshidratada. Tendría que tener una consistencia acuosa, pero la naturaleza nos dio esta disposición. Entonces se van secando esos discos. Entonces ese núcleo central, que nosotros habíamos hablado, ese núcleo central del disco se empieza a correr, se empieza a mover. La propia deshidratación provoca que de alguna forma pierda altura el disco. Y si pierde demasiada altura, nos vamos a los famosos popularmente llamados pinzamientos de las columnas. O sea, ¿qué significa un pinzamiento de columna? Cuando una vértebra se empieza a acercar muy peligrosamente a la otra. Que te deshidrates un poco no pasa nada. De hecho, no todas las personas sufren de la espalda. Pero yo te diría que todas son propensas a sufrir fundamentalmente por este hecho fisiológico que se nos da al organismo. Y doctor, ¿qué aspectos son los que hacen que podamos frenar esa deshidratación o no? ¿O es un proceso natural? Es un proceso natural de envejecimiento. Lo que nosotros podemos tomar son medidas, digamos, de antienvejecimiento, como yo siempre digo, y esa medida de antienvejecimiento, una buena alimentación, hacer ejercicio saludable de acuerdo a la edad, hidratarse bien, va a mantenerte en peso. Es importante no aumentar de peso porque el sobrepeso es un elemento muy perjudicial para la columna vertebral. Y bueno, y cuidarnos lo mejor que podamos. Muy importante el ejercicio diario, la rutina diaria del ejercicio, empezando en la escuela, el liceo, universidad o lo que sea, el trabajo. Siempre hay que estar haciendo ejercicio. Esto es fundamental para mantener el cuerpo sano, para tener buenos abdominales, para tener una buena espalda, para tener una buena musculatura, porque también con el paso de los años vamos perdiendo músculo. No vamos a entrar en el tema de la sarcopenia ahora porque no vamos a poder. A medida que envejecemos, perdemos músculo, así como, quizás tú sepas el tema más, te suene más, la osteoporosis. Sí. La osteoporosis tiene que ver con el hueso. La osteoporosis es muy famosa, todo el mundo, sobre todo las mujeres, conocen el tema de la osteoporosis, que es la desmineralización del hueso a medida que pasan los años, fundamentalmente en la menopausia. ¿A qué voy? La osteoporosis es al hueso lo que la sarcopenia es al músculo. Con el paso de las décadas, el músculo empieza a perder consistencia, empieza a perder fibras musculares. Entonces, mantener esa fibra muscular, mantener el tono, mantener el músculo haciendo ejercicios, no solamente aeróbicos para temas cardiovasculares, sino haciendo ejercicio de gimnasia para mantener los músculos de la espalda, fundamental para mantener la sanidad de esa columna vertebral. Entonces, ese disco, y eso lo vamos a desarrollar también en algún otro programa más, pero ese disco y ese núcleo disco, cuando se empieza a descomponer, es muy proclive a darnos problemas. Y voy a terminar con un ejemplo de un compañero que nos preguntó antes, un muchacho joven que hizo un esfuerzo, un gran esfuerzo, y no se podía mover, quedó casi paralizado en el momento del dolor que sintió en la columna. Él seguramente lo que hizo, que es común, forzó el núcleo del disco hacia atrás, y cuando tú forzás el núcleo, que estamos hablando de ese disco, lo empujás para atrás, choca contra la parte posterior del anillo fibroso, quizás tocó una raíz nerviosa y créeme, te quedás ahí parado y te tenés que tirar al piso. Esto le pasa a mucha gente, ese fue un ejemplo, pero lo vamos a seguir
En la próxima con el gusto de siempre. Perfecto, doctor, sí, porque está bueno y hoy también el poder entender cómo funcionamos y los procesos hace que nos cuidemos de otra manera o que por lo menos tengamos conciencia qué es eso que le decimos columna, cómo está compuesta y todo lo que nosotros podemos hacer la puede afectar o al revés, lo que es beneficioso. Así que quedamos allí en ese pensamiento, pero también escuchamos mucho de hernias, de discos, así que para la próxima seguimos, doctor. Y un último detalle, la postura. Sí. Es fundamental mantenerse erecto. Que me vive corrigiendo el doctor. No, a todo el mundo. Uno ve y la gente está arriba de la computadora, agachado, inclinado. Está perfecto, Sí. tenés que trabajar, pero después tenés que recuperar esa postura mediante el ejercicio y mediante la conciencia de tomar una postura correcta. ¿Qué bien así? Estás perfecta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más Telenoche.